Aló, aló. Ok, ahora sí. Dios me lo bendiga, querida iglesia. Un gusto poder gozarnos. Es hermoso poder estar en estos tiempos de la Navidad en la casa de Dios. Amén. Amén. Así que Dios se regocija al recibirnos en su presencia y nosotros en adorarle. ¿Les parece si oramos una vez más pidiendo la dirección de Dios? Señor, cuán agradecidos estamos de estar delante de ti para adorarte, Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres quien nos ha llamado a adorarte. Y nosotros hemos dicho a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro esposo, a nuestra esposa: venid, adorémosle. Señor, en esta hora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo pueda, que nos podamos en primer lugar gozar en quién eres tú, en tu carácter humilde, en tu carácter amoroso, en tu corazón de amor y de gracia. Señor, recibe a cada persona, Señor, que se encuentra aquí, con su dolencia, con su carga, con su incertidumbre, con su miedo. Otros quizá con una gran alegría, con gran gozo, con gran agradecimiento delante de ti. Padre, que nuestro corazón pueda estar delante de ti, totalmente apegado a ti, Señor. Jálanos con cuerdas de amor hacia quién eres tú. Dirígenos como un solo pueblo a Jesucristo, la cabeza de esta iglesia. Señor, te quiero pedir que ahora, al aprender a través de su santa palabra, Señor, que te podamos adorar a ti, a Jesucristo, el único Dios verdadero, Señor, y que, Padre, enséñame, ayúdame, Señor, a mí como predicador en esta hora, a predicar a Jesucristo y a Él crucificado. Señor, únenos a través de tu dulce Espíritu, por el poder de tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Queridos mis hermanos, el día de hoy continuamos en esta serie que hemos llamado Una Navidad Inesperada. Si ustedes ven en sus boletines, es el título de nuestra serie, en que lo hemos llamado Una Navidad Inesperada. Y saben, ¿a quién le gustan las sorpresas? Pues algunos sí. A mi esposa yo sé que les gustan las sorpresas, a algunos que no mucho. A algunos que nos da temor y nos da como nervios, y a mí no me vengas con sorpresas, yo quiero que me digas exactamente qué es lo que va a pasar. A otros les encantan las sorpresas. Y saben, la Navidad tiene la historia verdadera de la Navidad tiene esa capacidad de sorprendernos de una manera que nadie se esperaba. Ninguno de nosotros esperaba que el Evangelio llegara a este mundo de esta manera. Nadie esperaba que Dios se iba a hacer carne, que iba a hacerse un ser humano, que iba a asumir la naturaleza, la forma de un ser humano. Nadie iba a esperarse. Aunque de manera velada, de manera en sombras, se había profetizado muchas cosas a través de todo el Antiguo Testamento. Existían ciertos destellos, ciertas promesas, ciertas profecías específicas acerca del Salvador, pero nadie se esperaba que iba a nacer en un pesebre y de la manera que iban a nacer, aunque habían ciertas promesas allí. La promesa de hoy nos llega, y la realidad del cumplimiento de la promesa de Miqueas capítulo 5:2 nos llega a través del libro de Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 2. Y es el texto donde vamos a estar nosotros en esta mañana. Y saben, cuando una sorpresa es más allá y mucho más allá de lo que nos esperábamos o imaginábamos, eso es increíble, ¿verdad? Cuando a cada uno de nosotros en algún momento no esperábamos que de alguna manera nos llegara algo de una manera que jamás nos pensábamos. Es tan hermoso poder sorprendernos en algo que estaba más allá de lo inesperado. Y es así como Jesucristo, muchas gracias hermano, como Jesucristo llega a nosotros en el pasaje del día de hoy. Así que vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 2 versículos 1 al 7.
el rey subversivo, un escenario inesperado, en donde el lugar y la manera en que nace el Salvador. Libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Aquí en la iglesia de Heights tenemos la costumbre, el hábito de ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Y lo hacemos porque nos encanta la Biblia, porque honramos a Dios y a su palabra, y de esta manera demostramos de que no son las palabras de un hombre, sino que es la palabra de Dios. Así que leemos, dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con su mujer María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta es la palabra de Dios. Amén. Damos gloria a Dios. Que el Señor añada una bendición a nosotros, a su palabra en esta hora. La predicación de hoy día, el sermón de hoy, tiene como idea central de que Dios muestra de cierta manera su providencia, su soberanía, su actuar de una manera oculta. Y lo hace al orquestar a través de las maquinaciones políticas, de los superpoderes de este mundo, en el caso de César Augusto, para cumplir una antigua profecía, Miqueas 5:2, demostrando que Jesús es el verdadero rey del universo y no llega mediante un poder coercitivo o un prestigio imperial, sino a través de la humildad redentora y de la debilidad, con el fin, el propósito de salvar a su pueblo. Amén. Así que vamos a verlo en nuestra tabla de contenidos del día de hoy. Son 3 puntos, sencillo. El domingo pasado tuvimos 5, así que hoy va a estar un poquito más simple. Vamos a ir al grano. Versículos del 1 al 3. Vamos a ver cuál es el contexto de este poder o la soberanía oculta de Dios. En segundo, la crisis de lo ordinario, versículos 4 al 5. Y la gloria de la cuna, la gloria de un pesebre, en versículos 6 al 7. Si ustedes pueden ver en su boletín, están allí. Si ustedes toman apuntes, pueden guiarse a través de eso. Saben, hoy en día es muy fácil, al ver los titulares de las noticias o lo que yo no sé dónde usted lee las noticias, de cómo se entera lo que está pasando en este mundo, a través del internet, de redes sociales, a través de lo que le dice el Facebook o su algoritmo, o ve las noticias por televisión. Pero es fácil sentirse pequeño, ¿verdad? Uno no tiene autoridad para mover lo que está pasando en el mundo en general. Vivimos en un mundo dominado por las fuerzas masivas. Resulta que al señor de Amazon se le ocurrió hacer las cosas de esta manera, y pues con eso la economía está trastornada totalmente en toda una ciudad. Yo recuerdo en un lugar donde un amigo se mudó allá en Illinois, un lugar que se llama Gurnee, y se mudó allá y la economía de todo ese lugar mejoró porque a este señor se le ocurrió poner una planta de Amazon allí, y entonces toda esa economía funcionó. Asimismo, cuando a esa persona se le ocurre vamos a cerrar esta bodega, pues ¿qué pasa con esa ciudad? Me recuerdo igualmente en Gary, un lugar donde la ciudad donde nació Michael Jackson. No sé si alguna vez has escuchado de Gary, Indiana, una ciudad que sale a menudo en las noticias porque es un lugar muy peligroso, hay muchas pandillas, hay mucho crimen. ¿Por qué? Porque antes ahí funcionaba una gran empresa de acero.
y eso se redujo, se hizo muy pequeño. Al dueño se le ocurrió que ya no quería hacer negocio ahí, sino que se iba a hacer negocio con los chinos de otros lados. Y pues, ¿qué pasó? Totalmente una crisis económica. ¿Qué haces tú y cómo te sientes tú? Te quiero hacer esta pregunta. ¿Dios está al control de esos movimientos, esos grandes movimientos económicos y políticos de la gente, de este mundo? ¿Cómo te sientes tú cuando un presidente, cuando un gobernador, cuando un alcalde le cambia el nombre a tu calle favorita, le cambia la dirección donde tú ibas al trabajo, sacan una cosa, cambian un decreto y se te arruinó totalmente tu vida, tu proceso? Conocí una familia que vino con todo el deseo de venir a este país, de hacer su vida acá, educar a sus hijos acá, adolescentes, chicos brillantes, los conocí, eran espectaculares, ambos muy inteligentes, y dijo: yo quiero que mis hijos tengan una buena educación. Estaba en un lugar totalmente donde no había esas posibilidades, y llegó y venían a migrar con todo. Le dijeron: vamos a migrar bien, nuestro hermano nos está pidiendo. Llegaron acá, resulta que el COVID en el 2020 llegó, el hermano murió de COVID, se quedaron sin estatus, quedaron sus sueños frustrados. Y la pregunta para ti es: ¿Dios está al control de los grandes y pequeños movimientos de este mundo? ¿Se acuerda de los pequeños, que somos prácticamente peones en este gran juego de ajedrez? ¿Te sientes pequeño hoy en día cuando no es noticia para ninguno de nosotros y nadie se sienta sorprendido porque un tío, un familiar, un vecino fue tomado por la migración y no sabemos dónde está, o algo sabemos, o está viviendo en Latinoamérica, está en México, está de vuelta en su país, porque hubo la decisión de unos pocos? Está Dios al mando de esas grandes cosas y se preocupa por ti, por mí, por los planes, tus pequeños sueños, los grandes anhelos que tenías para ti, para tu familia. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿somos víctimas de los burócratas, de los gobernadores? ¿O querías construir tu casita, querías cambiarte a un mejor apartamento y resulta que te tocó pagar un montón de taxes? En abril, en mayo, te salió una cuenta y tus sueños de llevar a tu familia a un mejor lugar fueron aplastados porque algo pasó. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Sabes? De esta realidad empieza hablando el texto de nuestra mañana. Mira lo que dice allí. Y aconteció, versículo 1, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Todos. Y entonces a veces nosotros nos preocupamos por la economía, la inestabilidad geopolítica, las decisiones tomadas por líderes que están a millas de distancia, que no conocen, que no saben que existimos. Y nuestra realidad es aplastada por la decisión de uno o dos, o los antojos de uno o dos. Y nos sentimos, como les decía hace poco, como peones, como fichas de un juego de ajedrez. Y preguntamos: ¿Dios está realmente a cargo? Esta es la realidad de la Navidad, queridos hermanos. Allí estamos. César Augusto fue quizá el más poderoso de todos los gobernadores de su tiempo. Por eso el título que el Senado le dio a él, el Senado romano. Él no era César solamente, él era Augusto César. Este señor fue el que venció a Antonio y a Cleopatra. Este señor era el que logró realmente unir a todo el imperio romano de su tiempo. Tenía a un montón de países e imperios y reyes bajo su mando. Y entonces quizá fue el más poderoso de los gobernantes romanos. Él fue, cuando la gente hablaba, si alguna vez has estudiado historia, vas a escuchar que hay una expresión que se usa, y quizá has escuchado más de un sermón navideño y has escuchado sobre la Pax Romana. ¿Qué será la Pax Romana? La paz romana. La paz romana en latín quería decir que era paz, tenía que haber paz. Este señor no permitía que hubiese conflictos, que hubiese peleas.
que hubiese la sublevación de un pueblo. Queremos nuestros derechos. ¿Qué pasaba con el pueblo que decía, no, así no nos gusta? Queremos nuestros derechos. ¿Por qué nos hicieron esto? Enviaban un batallón, unos 100 soldados con un centurión, y quemaban ese pueblo, cortaban las cabezas, hacían lo que tenían que hacer, y entonces había paz por la fuerza. Ese era Augusto César. Ahora, él era un hombre muy poderoso que hacía esto y la gente actuaba. Con la mirada, con un dedo apuntaba y todo el mundo hacía lo que él decía. Y eso le tocó a José y María, embarazada. Pero ¿cómo va a ser un viaje de 160 kilómetros, de 100 millas, de ir hasta de Nazaret a Belén? Tan lejos, no puede viajar. Vamos a pedir una licencia médica con el doctor para que no te toque viajar a ti, María. Tienes tus derechos de maternidad. No con Augusto César. Te subes al burrito y nos vamos para Belén. Pero es que mi panza, es que mi pancita, es que mi barriga, es que estoy ya a punto de alumbrar. No, tenías que obedecer. La realidad del pueblo era que no tenía ningún derecho bajo Augusto César. Lucas nos dice que este censo fue para todo el mundo, es decir, que era para todo el mundo conocido, es decir, todos los que están bajo el mando de César tenían que estar allí. Entonces, lo que quería hacer era saber, este censo era para saber cuántos tengo y cuánto me deben. Para eso son los censos, por si acaso, ¿no? ¿Cuántos tengo bajo el poder, bajo la responsabilidad? ¿Y cuánto me deben en impuestos, en taxes? Él quería llenar las arcas tenía que pagar a los soldados, tenía que pagar al uno y entretener al pueblo de Roma con el circo. Entonces, ¿cuántos tengo y cuánto me deben? Para José y María, José y María para Augusto César era gente que obviamente totalmente desconocidos y eran solamente un número. Eran unidades de valor económico, eran contribuyentes al Estado, nada más. ¿Te has sentido así, mi hermano? Como una hormiguita, o ni siquiera una hormiga. La hormiguita por lo menos pica, muerde a veces, ¿no? Si le hacen relajo ahí en su nido, pero tú ni siquiera tienes derecho a eso. Esta es la tremenda tensión. Por un lado tenemos el poder de Roma, visible, ruidoso, aplastante. Y por otro lado, una pareja joven, José y María, un carpintero, campesino que sabe trabajar con sus manos, humilde en un pueblito de Nazaret, su prometida embarazada, emprendiendo un largo viaje a 100 kilómetros de distancia, a Belén. Y aquí está la pregunta con la que nos confronta la Navidad y el Evangelio de Lucas. ¿Dónde está Dios en medio de la gran maquinaria histórica, las grandes maquinaciones del ser humano? Cuando el gobierno aprueba una ley que trastorna tu vida, cuando te ves obligado a mudarte, a migrar, cuando eres desplazado, porque el antojo de un jefe, de un patrón tuyo y te quedaste sin trabajo, y afecta eso todos los sueños que tuviste con tu familia, con tu esposa, tus hijitos, de traer a tu tío, a tu primo, tu madre. Hermano, te sientes asfixiado por esas presiones. ¿Dónde está Dios? Te digo en el nombre del Señor y a través de esta historia de que Dios está presente. Dios actúa a través de eso. Y Dios trabaja a través aún de los más grandes gobernantes y de los más poderosos de la historia. ¿Cómo no va Él a trabajar a través de un país, un imperio mucho más pequeño como el de Estados Unidos, un estado mucho más pequeño como el de Texas, una situación más pequeña como la empresa donde tú trabajas, la compañía donde tú trabajas o tu situación laboral, familiar, etc. Entonces, en el nombre del Señor y por el poder la autoridad que sale de este texto es que no estamos solos ni estamos a misericordia del ser humano. Si eres un hijo de Dios, Dios está a cargo. Tú le rendiste tu vida a Él y tú eres su hijo. Y ni uno de tus pelos falta y caes, y ni un cuervo cae al piso. Todas las cosas están contadas. Dios conoce, Dios se compadece, Dios tiene misericordia. Entonces, que no se llene tu corazón de miedo cuando dices,
Señor, ¿dónde estás? No hagas esa pregunta. Señor, ayúdame a atravesar esta prueba como un verdadero hijo tuyo. Y entonces aquí vemos el contexto de este poder. Augusto emite este decreto. Pareciera ser que así funciona el mundo. Los fuertes. Por eso es que existe tanta estas revoluciones que ocurren muy a menudo en nuestros diferentes países, la revolución, ¿no? Y sale alguien a decir, mira, ahí estamos, y por los derechos del pueblo, y no sé qué. Y a la final esas cosas, a veces es gente que quizá no entiende de que hay un líder, alguien que está a cargo de este mundo. No es solamente la realidad de los pueblos, no es solamente el rico aplastando al pobre, el fuerte aplastando al débil. Pero Augusto aquí quiere más ingresos fiscales. Es una decisión meramente política y económica. Pero Dios y Lucas nos quiere hacer ver aquí de que hay un verdadero rey que está a punto de nacer. Un rey que realmente llevará el gobierno sobre sus hombros, como dice Isaías. Augusto César piensa que él es el principal, el poderoso. Él hace lo que le da la gana. Piensa que él es. Mira, quiero que entiendas esto. Esto es increíble. Esto es una ironía. Es decir, mira, ahí está César, ahí está Augusto, pensando que él es el mero mero. Él es el jefe. Él controla todo. ¿Quién en la historia, los 7 versículos que acabamos de leer, en esta historia del nacimiento de Jesús, quién es el mero mero? Jesucristo. Es Dios que le hace nacer en un pesebre. ¿Quién es simplemente un personaje secundario? El César. ¿Quién es alguien que se le dedica a un versiculito por ahí? Llega a ser, esa es una información así añadida que Lucas pone ahí para que nos demos cuenta que esto fue una realidad histórica, que así pasó. Pero mira cómo revierte Dios las realidades de este mundo. Pasan los poderosos que se creen que se creen los meros, pasan a ser relegados a simplemente información, un contexto nada más. Pero los más humildes, José y María, Jesús, llegan a ser los protagonistas. Así es Dios de misericordioso, así trabaja Dios. Gloria a Él, a su nombre, porque revierte las cosas del poder, de la realidad de la historia. Y entonces, mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 1. Y esta es la realidad, y esto nos sorprende y no debería sorprendernos. Es inesperado, pero no deberíamos esperar que así es. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿En dónde está el corazón del rey? En la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios puede inclinar el corazón de un presidente, de un rey. Dios puede inclinar. Dios dice, necesito llevar a José y María para cumplir la profecía de Miqueas 5:2 en Belén. Están en Nazaret. Vamos, mueve a todo un imperio para llevarlo a Belén. Y entonces la respuesta que nos da este texto es subversiva, es decir, da vuelta a las cosas, pero al mismo tiempo es reconfortante y totalmente transformadora. Vemos todo eso. Él mueve a todo un imperio. Y no debería esto darte esperanza, que Dios es capaz de mover todo un imperio, no solamente a un país, no solamente a un rey, a todo un imperio, para cumplir sus propósitos. Eso debe fortalecer nuestro corazón. Él pensaba que era para arreglar sus impuestos y contar cuánta gente tenía y cuánta plata tenía, pero era para llevar a una pareja de campesinos a Belén. A esto lo llamamos la providencia de Dios, que Dios usa los movimientos aparentemente, los hábitos y el mover cotidiano de las personas, de los países, de los gobiernos, de los pueblos. Pero Dios pone límites y pone dirección y lo hace a trabajar para su propósito. Y aquí la aplicación para cada uno de nosotros es que Dios cumple sus promesas. Nada puede frustrar sus planes y su voluntad. Tú y yo no podemos frustrar, y eso debe llenarnos de gran esperanza, de gran pasión, de gran libertad para vivir libres. Si Dios puede usar a César Augusto para cumplir una promesa hecha 700 años antes a Miqueas, no puede usar
las dificultades de tu vida para cumplir sus buenos propósitos en ti? Y entonces puedes sentirte tú que estás siendo sacudido por las olas de las circunstancias, de decir: Señor, ¿por qué estoy en esta barca que va a zozobrar, que se va a hundir? ¿Por qué estoy pasando por esto tan terrible, tan difícil? Pero al mismo tiempo puedes decir: tengo un ancla firme que es mi Dios Todopoderoso. Lo tengo a Él. Puede aquí arriba. Mira, hay algo que es increíble. Yo hace años atrás, y algún rato les voy a mostrar un video, porque sí hay video de esto, creo, Amy. Fuimos con mi esposa, donde crecí, en las Islas Galápagos, y veíamos cómo nos estaban enseñando a bucear, to dive, ahí adentro en el mar. Y me acuerdo que una lección que nos decían era que para poder bajar 3, 4, 5 metros abajo, con oxígeno, con un tanque, y eso es algo que uno no está acostumbrado, no hace todos los días, ponían un ancla. El agua, nos bajamos con Amy, estábamos en un barquito, en un botecito pequeño, con todo el equipo, y había olas y olas y olas por todo lado. Estamos cerca de las rocas, y yo con miedo, y aquí nos van a meter el agua y vamos a aprender a bucear, eso es terrible. Y con miedo, y mi corazón estaba así, y mientras el botecito, ok, vamos, bajó el guía, botaron un ancla. Un ancla es algo muy pesado que se agarra de las piedras o la arena en el fondo, ¿no es cierto? Y estaba una cuerda. ¿Qué hicimos, mi esposa y yo? Nos bajaron, empezamos a descender a lo más profundo, 2, 3, 4 metros. Y entonces, hermanos, la paz que sentíamos de estar agarrados al ancla, a esa cuerda, era indescriptible. Yo me acuerdo haber mirado hacia arriba y veía el barquito, ¿no? Como azotado por las olas. Y yo desde abajo así. Bien chiquito me sentía, no me sentía muy poderoso, pero esta cuerda, wow, me daba toda la seguridad. Y de pronto por ahí se nos asomó un tiburón. Y no estoy mintiendo, esa es historia para otro momento. Les menciono para que se despierten. Pero hermanos queridos, la maravilla que los hijos de Dios tienen, el pacto de gracia, de poder ser aferrados, de tener las promesas de Dios como ancla, la soberanía de Dios, de saber que Él está plantado firme con nosotros, que Él no se mueve, que Él no cambia, que por su misericordia nos sostiene. Puede haber tormentas, puede haber lo que sea alrededor de ti, pero tu corazón está firme. Te vas a llenar de miedo, te va a llenar de dificultades, va a haber cosas, pero tú estás tranquilo, porque estás sostenido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora mira, hay algo que es increíble, que es la humildad de Dios, y cómo Dios nuevamente es subversivo, te cambia las cosas, nos cambia los valores de este mundo. La crisis de lo ordinario. Cuando pensamos, el texto se traslada ahora, versículo 3 y 4 dice: y iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El viaje era de 160 kilómetros, 100 millas. En la antigüedad, aquí nosotros, ¿eso cuánto le hacemos? ¿Unas 2 horas? ¿Será? Ustedes que manejan como locos, capaz que la hacen en menos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Para ser contados, para ser registrados, porque es un censo. Pero la historia nos traslada desde el palacio de Roma, esos palacios de mármol lujosos, a un polvoriento camino hacia Belén. Y allí, creyendo que, como menciona aquí Lucas, y habla de la integridad nuevamente de Pedro, de José, que aunque estaba encinta, no había sido desposada, pero dice, dice que para ser empadronado y había sido desposada, es decir, que solamente estaba comprometida. Su matrimonio no había sido consumado, confirmando la concepción virginal de la cual hablábamos el domingo pasado.
Belén era un pueblo pequeño y todos sabían que las fechas no cuadraban. Era una pésima fecha para viajar. Y entonces ahí está viajando posiblemente con la vergüenza social. Está comprometida, no ha habido boda, no han invitado a los familiares al matrimonio y ella ya está con la panza así. Hermanos, si eso hoy en día todavía trae algo de vergüenza social, algo de estigma social, imagínate lo que era en una cultura como la de José y María, una cultura de honor y vergüenza, de shame and honor culture, muchísimo más. Y entonces allí están esta pareja joven luchando con eso y llegan y dice que dio a luz, versículo 7, a su hijo prometido y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Ahora, todo esto tan bello que vemos, que supuestamente ustedes ven cómo es un nacimiento, una natividad. Siempre está muy tierno, ¿no es cierto? José, María, niño Jesús, los animalitos, todo muy bonito y la estrellita encima, ¿no es cierto? Siempre está muy bonito, pero noten aquí, mira, en dónde llegó Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en un pesebre? Dice el versículo, dice que nació en un pesebre porque no había lugar por ellos en el mesón. La palabra mesón, pensamos nosotros hoy en día que era un Super 8, un Hilton, ¿no es cierto? No había lugar en el Days Inn o en el, no sé, estos hoteles, ¿no es cierto? No había lugar en el hotel. La palabra aquí griega es katalima. Lucas usa una palabra diferente, paidokein, que quiere decir que no era una posada comercial, es decir, no es el hotel de la ciudad de Belén, no es la hostal, no es la hostería de la ciudad. Esto era quizá, lo que está diciendo aquí es que tomen en cuenta que esto era una familia grande, era un clan grande. Y aquí falta, ¿qué es lo que posiblemente sucedió? Algunos comentaristas dicen que es posible que como José y María tenían este estigma de estar embarazada ella, de estar acá, dieron prioridad, la familia dio prioridad al resto de familiares y para ellos van a otro lado. Y quizá algún familiar no fue tan despiadado y tuvo algo de compasión y le dijo, ¿por qué no se acomodan abajo? Normalmente en estas casas de Medio Oriente, la parte de abajo era para los animales y arriba estaban las personas. O si no, es posible, otros incluso dicen que puede haber sido una caverna, una cueva. Sea cual sea la situación, el nacer en un pesebre, de poner al Salvador del mundo, al Rey de Reyes, en un comedero, el pesebre es un feed trough. Es un lugar, es un comedero, es donde se pone la comida, el grano para los animales, para las vacas, para las ovejas, para los animales. Y entonces, porque cuando usted lee la historia del buen samaritano, ¿se acuerdan que el buen samaritano se llevó a la persona que estaba herida y la llevó a un mesón también, lo llevó a un hotel, a un lugar y le pagó y todo lo demás? La palabra es diferente. Aquí parece que era el salón de huéspedes de la familia. Y allí se acuesta al creador del universo en un pesebre, donde los burros y las ovejas babeaban y comían. No era algo higiénico, no era algo real, no era una cuna con terciopelos. Jesús llama a Jesús el primogénito y dice, yo también le pondré por primogénito, Salmos 89, 27, el más excelso de los reyes de la tierra. Mira esa ironía, el más excelso de los reyes de la tierra, el creador del universo, por él fueron hechos los mundos, dice Hebreos. Aquí, a través de él fue creado todas las cosas. Él es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, puesto en un comedero, en un lugar donde se pone la comida para los animales.
Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos habla del Evangelio, que no necesitamos influencia política, que no necesitamos tener capital financiero, que no necesitamos poder militar, que no necesitamos poder económico. Pensamos como a gusto, todos nosotros pensamos que los verdaderos cambios, que vamos a ser grandes, vamos a alcanzar el éxito y estamos bien cuando tenemos poder, cuando tenemos buenos contactos, cuando tenemos buen dinero y cuando tenemos buena influencia. Pero aquí Dios nos demuestra que Él puede cambiar todas estas cosas para sus propósitos. Entonces, si hoy tú te sientes que no tienes poder, que no tienes influencia, que no tienes dinero, que no tienes, que te falta esto, lo otro, en el reino de los cielos, muy a menudo, Dios trabaja de arriba, desde adentro hacia afuera, desde lo débil hacia lo fuerte, desde lo humilde lo exalta. Esos son los valores del reino y de esa manera Dios obra. Y es totalmente revertido, es un rey subvertido que exalta a los humildes. Y entonces, ¿por qué querrás tú exaltarte a ti mismo? Si Dios es el que nos exalta. Y entonces, el poder que fluye, por eso es que, ¿qué nos comunica esto acerca del Evangelio? Es algo lindísimo. El Evangelio nos comunica que no, las religiones de todo el mundo, todas las religiones excepto el cristianismo, todas las religiones excepto el Evangelio de Jesucristo, nos dicen, mira, este es el camino, yo te voy a enseñar cómo llegar. Se llega de aquí, tienes que cumplir esto, y algún día vas a llegar. Tú tienes que esforzarte para llegar a Dios y encontrar el karma, encontrar la paz, cumplir con los sueños, con los propósitos, con esto, y así vas a tener bendición. El cristianismo es todo lo contrario. Cristo vino a nosotros, Dios se acercó a nosotros, mas Dios, siendo nosotros pecadores, vino y murió Jesús por nosotros. No vio nuestra perfección, no nos vio dignos, no nos vio lindos, hermosos, valiosos, sino que nos vio en nuestro pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, así en su pecado, en su corrupción, en su bajeza, en su ofensa de su ley, y dio su vida por nosotros y nos dio a su Hijo único y lo hizo nacer de esta manera en un pesebre. Amén. Gloria a Dios, porque eso nos enseña cómo realmente es el Evangelio. Porque si hubiese nacido en un palacio, solo las élites, solo los ricos, solo los conectados, solo los que tienen buenos contactos hubiesen tenido acceso al Salvador. Si hubiese nacido en una iglesia, en un templo, solo los religiosos tenían acceso. Si hubiese nacido en un lugar político, solamente aquellos que están muy influenciados, con mucho poder. Pero los pastores, los marginados de la sociedad fueron bienvenidos en ese lugar. Esa es la humildad escandalosa de la Navidad. Nos dice que nadie está demasiado bajo o demasiado lejos para tener acceso al Salvador, para tener acceso al Evangelio. Puedes sentir el día de hoy que tu vida es un desastre, que la has regado. Puedes sentirte que tu vida espiritual tiene el equivalente espiritual al del pesebre. Tú puedes decir, Señor, mi corazón está tan sucio como el pesebre donde te pusieron a ti. Y piensa en eso. Si tu corazón está tan sucio como el pesebre donde descansó el Salvador, Dios puede cambiar y transformar ese corazón de piedra y darte un corazón de carne, hacerte nacer de nuevo, limpiar tu pecado y darte una nueva vida para su honra y gloria. Ahora, mira, piensas a veces, cuando vemos historias como esta, donde ahí va esta pareja víctima de las maquinaciones de los superpoderosos de su tiempo, y él va pensando, sin ningún recurso, sin ninguna cosa, les toca aguantar. ¿Dónde está Dios en ese momento? Pues en medio de la pax romana de este super Augusto poderoso está la paz de Dios, en la pax Christi, la paz de Jesucristo. No es la pax romana. Esta paz no se logra. Y llévate esta frase porque al escribirla me encantó. La paz de Cristo no se logra matando a sus enemigos, sino muriendo por ellos.
Voy a repetir eso. La paz de Jesucristo no se logra matando a sus enemigos, sino muriendo por ellos. Y la madera del pesebre nos apunta inevitablemente a la cruz de Cristo. Jesús no nació como marginado, nació como un ser marginado como nosotros, para que nosotros, que ya hemos estado marginados debido a nuestro pecado, pudiésemos ser incluidos, llamados a la familia, envuelto en un pañal, para que nosotros podamos ser libres de lo que nos ata, del pecado que nos ata, para que nosotros podamos ser libres. Fue puesto en un comedero donde comían los animales, para Él convertirse en el verdadero pan de vida, para ser destinado para ser alimento espiritual para ti y para mí. Esta es la inversión del Evangelio. El primogénito, el heredero legítimo, se despoja de sí mismo, como nos dice Filipenses 2. ¿Qué podemos aprender? En 2 minutos les voy a dar esto. En primer lugar, destruye esta realidad del Evangelio de la Navidad, destruye la ansiedad, tu preocupación, tus miedos. No estamos a misericordia de los grandes movimientos de este mundo. Dios está al control de tu vida. Ven a Él, ríndele, hazle, dale a Él el trono que Él se merece en tu vida. Dale a Él el lugar que Él se merece. En segundo lugar, Jesucristo reordena la definición de lo que es importante. Lo que es importante no es tener poder, no es tener influencia, no es ser llamado maestro, no es ser llamado importante. Lo que importa es estar bajo la soberanía, bajo el reinado del verdadero Rey, que es Jesucristo. Y finalmente Dios nos invita a la humildad. No tiene sentido, es ridículo pensar, aquí vengo yo, el muy poderoso, entrando al pesebre, en un establo donde huele a animal, donde huele feito. Dios nos ayuda a imitar su humildad. Debemos admitir que no somos el arquitecto de nuestro destino, el capitán de nuestra alma, sino que si nos hemos rendido, sea que nos rindamos a Él o no, Él está al control, y debemos admitir que Jesús entró y que a este mundo, y que nuestro corazón necesita de un Salvador. Al final, mis queridos hermanos, piensa dónde está César el día de hoy. Ustedes ni siquiera habían escuchado de la conexión entre Augusto César con Cleopatra y Antonio y eso, ¿no? Simplemente es información marginal en la historia. ¿Dónde está ese Jesucristo? La historia se dividió en Dios, antes de Cristo, después de Cristo. El mundo no lo puede ignorar. Celebramos hoy, aún los no cristianos tienen que decir Happy Holidays, porque no resisten decir Merry Christmas, decir Feliz Navidad, porque nació el Rey. Ese es Jesucristo, no lo puedes ignorar. Mira la humildad del pesebre, la humildad de poder del reino de la gracia que nunca terminará. Ese es el Rey. Miqueas profetizó y Dios cumplió. Dios elige a lo débil y Dios nos elige hoy a nosotros, y podemos creer. No ofrezcamos nuestra adoración a los ídolos del poder, de los ídolos de la comodidad, del dinero, del sexo fuera del matrimonio, de cualquier otra cosa que promete darnos placer, satisfacción, poder, influencia, control, sino que más bien rindamos nuestra vida a Jesucristo, el Salvador. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, te quiero pedir en esta hora que tú tengas misericordia de tu pueblo. Señor, nos cuesta vivir de esta manera. Nadie naturalmente quiere imitarte a ti en tu humildad, a ti en tu despojo de ti mismo, porque no tiene sentido. No tiene sentido despojarnos del poder, de la influencia, del dinero. Más bien todo lo contrario. Pero Señor, te quiero pedir, Señor, que tumbes los reyesuelos que quieren reinar en nuestro corazón, y que tú, Señor, reines poderoso en nuestra vida. Que podamos confiar de todo corazón en ti, porque tú viniste humilde para reinar y salvar a tu pueblo y arrebatarnos de las tinieblas
para plantar nuestra vida, hacernos pasar de vida a muerte, de muerte a vida, y hacernos, Señor, plantarnos firmes en la roca que eres tú, Señor Jesús. Padre amoroso, te quiero pedir por la salvación de alguien aquí, que quizá esto es nuevo, quizá esto estar aprendiendo ahora. Si es que hay alguien, Señor, que debe creer en ti como su Salvador el día de hoy, y decide recibirte hoy por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, dale vida en abundancia, hazle nacer de nuevo, transforma su corazón, hazle un corazón que crea en tu evangelio. Señor, enséñale a caminar en tus caminos y condúcenos a todos nosotros hasta aquel día cuando reines y consumes finalmente tu reino por segunda vez. Anhelamos ese día maravilloso en Cristo Jesús. Amén.